Muy buenas tardes para todos. El juzgado 35, oral administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Distrito Capital, sección tercera, procede a constituirse en la audiencia de cumplimiento del fallo dentro de la acción popular número 2010-00121, en la que obra como parte accionante Rosángela Hernández de Iregui y otros, parte accionada municipio de Cáqueza, departamento de Cundinamarca, Ingeominas, Corpor Inoquía y Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para dar inicio a esta audiencia es necesario que se proceda a la identificación plena de quienes representan a las diferentes entidades y a la parte accionante. En consecuencia, se les concederá el uso de la palabra a fin de que procedan a identificarse manifestando su documento de identidad y su tarjeta profesional y la entidad a la cual representan. Parte demandante. Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Otálora, cédula 19497557, tarjeta profesional 111716. En esta oportunidad vengo representando a Asojuntas, la accionante. Gracias. Parte demandada, municipio de Cáqueza. Gracias, señor juez. Mi nombre es Germán Rojas Clavijo, cédula de ciudadanía número 173187716 de Villavicencio, tarjeta profesional número 109765 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi dirección, avenida Cuarta 306, piso tercero, Cáqueza, Cundinamarca, Telefaz 8481-222. Soy el representante judicial del municipio de Cáqueza. Departamento de Cundinamarca. No se encuentra presente. Ingeominas, Servicio Geológico Colombiano. Muy buenas tardes, soy Michael Rodríguez Díaz, identificado con cédula de ciudadanía 80842-505 y portador de la ATP 143-144 Consejo Superior de la Judicatura. Recibimos notificaciones en la diagonal 53-34-53 de Bogotá y en el correo electrónico notificacionesjudiciales@sgc.gov.co. Corpo Orinoquía. Muy buenas tardes, señor juez. Un saludo para usted, para su despacho, igualmente para cada una de las partes y demás asistentes. Mi nombre es Wilfredo Ramírez Castiblanco, identificado con cédula de ciudadanía número 7165795, tarjeta profesional 155318. Se me ha otorgado poder para asistir a esta diligencia por parte del doctor Jaime Rodríguez, quien actúa como apoderado principal de Corpo Orinoquía, escrito que haya llegado a su despacho para que se sirva a reconocerme como tal en esta audiencia. Gracias, su señoría. En atención al oficio presentado, al poder presentado, por el doctor Jaime Alberto Rodríguez García, apoderado principal de Corpo Orinoquía, reconocido dentro de este proceso, se le reconoce personería al doctor Wilfredo Ramírez Castiblanco para actuar en estas diligencias en los términos y para los efectos del mencionado poder que se aporta en un folio. Ministerio del Medio Ambiente. Buenas tardes, mi nombre es Eider Danilo Teller Rincón, con cédula 80255-171 y tarjeta profesional 152571, dirección de notificaciones calle 37, número 840 en la ciudad de Bogotá, y soy apoderado judicial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres. Yo soy representante, no soy apoderado. Sí, igual. Mi nombre es Diego Germán Manjarres Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía 1022-362-647, portador de la tarjeta profesional 230-376.
me queda pendiente alguna otra entidad por llamar. En consecuencia, queda así establecida la audiencia del día de hoy y procedemos a su desarrollo de la siguiente manera. En primer lugar, es bueno aclarar lo siguiente. Estamos en la segunda audiencia de verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la sentencia emitida en el caso que nos ocupa, fechada 19 de diciembre de 2012, modificada por providencia de agosto 15 de 2013 por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Respecto del cumplimiento de esta sentencia, se inició trámite de desacato en este proceso, según auto de fecha 23 de febrero de 2015. Estamos en el trámite de dicho desacato y esta es la última audiencia que el despacho desarrolla en el trámite de cumplimiento de este desacato y por lo tanto en el día de hoy se pretende recaudar toda la información necesaria para decidir respecto de dicho desacato. En la providencia del 15 de agosto de 2013 proferida por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se resolvió amparar el derecho colectivo a la seguridad y la prevención de desastres previsibles técnicamente y, aunado a ello, en el fondo del asunto, el tribunal ordenó al municipio de Cáqueza, al departamento de Cundinamarca, Ingeominas, Corporinoquía y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acometer de manera inmediata, de manera coordinada y armónica, las medidas jurídicas, presupuestales y técnicamente exigibles a fin de mitigar los riesgos de un desastre. Para ello otorgó el término de 6 meses a fin de realizar todos los estudios que correspondieran, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, y 12 meses más para la ejecución de las obras que correspondieran. Así pues, en este estado de la diligencia y toda vez que en la audiencia de verificación de cumplimiento adelantada el día 10 de noviembre de 2015 quedó establecido el comité de verificación integrado por los representantes del municipio de Cáqueza, por el departamento de Cundinamarca, Ingeominas, Corporinoquía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuya coordinación quedó en cabeza de los representantes del municipio de Cáqueza. Se le concederá el uso de la palabra entonces al apoderado del municipio de Cáqueza para que se sirva oralmente en esta audiencia exponer en primer lugar el desarrollo de las actividades que ha realizado el comité de verificación y el municipio, en concreto en relación con el cumplimiento de las órdenes dadas por el Honorable Tribunal de Cundinamarca en la sentencia mencionada. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. El municipio de Cáqueza ha venido adelantando en concurso con las entidades que están aquí acompañándonos en el día de hoy, desde que se posesionó el actual alcalde, don Guillermo Gutiérrez Cruz. Se han venido haciendo diferentes actividades. Hay que, sí, eso sí, dejar constancia de que nosotros lo recibimos el 1 de enero de este año. Pero sin embargo el trabajo ha sido mancomunado y pues nos hemos encontrado con un gran limitante, que es más que todo, pienso yo, de orden presupuestal. Pero el problema de la inestabilidad del municipio de Cáqueza es un proceso que se viene adelantando desde 1930, causado por movimientos en masa asociados a las condiciones geológicas y las prácticas en el uso del suelo y del recurso hídrico. El sistema geológico colombiano, la gobernación de Cundinamarca y la alcaldía municipal de Cáqueza, mediante convenio administrativo 039 del 2010, elaboraron la zonificación de amenaza por movimientos en masa para el municipio, con base en el cual
se elaboró el plan de acción encaminado a la disminución de la problemática de inestabilidad. En este sentido, para dar solución a dicha problemática se requiere el desarrollo de acciones desde el punto de vista integral por parte de los diferentes actores. Lo anterior teniendo en cuenta que la gestión del riesgo de desastres es un proceso social orientado a la formulación, a la ejecución, al seguimiento y evaluación de políticas estratégicas, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible, tal y como lo señala la Ley 1523 del 2012. Así las cosas, la gestión del riesgo de desastres incluye procesos de conocimiento y reducción del riesgo y el manejo de desastres. Las actividades que se están adelantando en el marco de la sentencia que nos mantiene en esta audiencia están orientadas a conocer y reducir el riesgo de desastres por movimientos en masa en el municipio de Caqueza. No obstante lo anterior, es importante señalar que las acciones establecidas en el plan de acción son un paso a paso en el proceso de intervención integral del problema, que comprenden acciones desde la gestión ambiental, la gestión comunitaria y la intervención estructural asociada a la construcción y mejoramiento de obras civiles para la reducción del riesgo en el municipio. En este sentido, tanto el municipio de Caqueza como las otras entidades involucradas en esta sentencia han venido realizando las siguientes acciones de intervención establecidas en dicho plan de acción. Un programa de educación en el cual se han venido adelantando reuniones con rectores de las instituciones educativas del municipio y con rectores y con estudiantes en relación con el PRAE. El 22 de septiembre se adelantó una capacitación en gestión del riesgo. El 11 de octubre una capacitación con el Colegio Mercadillo, primero en relación con la elaboración del PRAE y la incorporación de gestión del riesgo. La Secretaría de Gobierno socializó y entregó material a cada una de las instituciones educativas en donde se diligenciaba la información en torno a los PRAEs. Asimismo, definiendo fechas con los colegios para revisión y posterior aval que se integran al programa que venimos adelantando. Dicha documentación debe remitirse y por parte de cada uno de los intervinientes, y está por definir la fecha para la primera semana de noviembre para la socialización de los PRAEs. Desde el punto de vista del acueducto nuevo, teniendo en cuenta que el proyecto está radicado en el Ministerio de Vivienda, el pasado 4 de octubre se desarrolló en las instalaciones del Ministerio una mesa técnica para la revisión de proyectos del nuevo acueducto para el municipio de Caqueza. En este sentido, el 7 de octubre el Ministerio remitió el listado de chequeo con observaciones que se tratan en la mesa de trabajo y pues se hicieron los ajustes el 24 de octubre. Tenemos una gran dificultad, señor magistrado, señor juez, y es que una de las debilidades que tenemos nosotros es que el Ministerio de Vivienda no hace parte de este comité. Y por ejemplo, doctora Nubia, el municipio de Caqueza, la doctora Blanca Nubia Gutiérrez es la persona que maneja la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura. El municipio de Caqueza radicó los estudios para el Plan Maestro de Acueducto de Alcantarillado, ¿en qué año? En el año 2012. Desde el 2012 al Ministerio de Vivienda. Y hicieron unos análisis, estudios, no los devolvieron. Y están allá. Están allá esperando y pues a mí me consta porque el alcalde ha sido diligente en ese sentido, pero están en el ministerio. Yo les sugeriría, no sé, si nos ayudaran una manito al municipio para integrar al ministerio a este comité, porque es que así funcionan.
estamos funcionando bien, pero el ministerio anda suelto. Y el plan maestro de acueducto y alcantarillado para Cáqueza es una de las partes importantes para la solución del problema del movimiento en masa que nos ocupa. Entonces se dejó, hay un programa de aguas residuales del cual se realizó la gestión ante las empresas públicas de Cundinamarca y se dejó una partida para ajuste del plan maestro. Estudio de la planta, se dejó contemplada la prioridad, la construcción de la planta para valorar todo el sistema y diseño, etcétera. Se da una partida de 2.000 millones de pesos para sistemas de alcantarillado. El ingeniero Lozano de Desarrollo Territorial informa que el municipio de Cáqueza empezó a hacer la contratación de estudios y diseños para las redes sanitarias independientes a redes pluviales, para gestionar recursos correspondientes para la construcción de dichas redes, caso particular, calle Tercera, desde el parque principal hasta el cementerio. De otro lado, se informó que se han venido adelantando el mantenimiento de las vías terciarias a través de la limpieza de alcantarillas, cunetas obstruidas, así como la construcción de las nuevas cunetas para el manejo de aguas residuales en el área rural del municipio. Cabe destacar que el municipio de Cáqueza se encuentra en una ladera, entonces se han venido adelantando obras en la parte alta y manteniendo los canales para recolección de aguas, especialmente en la temporada de invierno que está casi pasando. Respecto de la infraestructura habitacional, vale la pena destacar que la articulación de la empresa de servicios públicos de Cáqueza y la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura para la expedición de licencias de construcción. En este sentido se han adelantado aproximadamente 200 visitas oculares para el control de construcciones sin licencia. Esa fue una de las debilidades que nosotros encontramos cuando llegamos a la administración este año. No les ha gustado mucho a la gente, pero se ha tomado control sobre esto. Y se han establecido aproximadamente 100 procesos administrativos de control físico de construcción ilegal y se seguirá con procesos sancionatorios en la medida en que no se cumpla con la norma urbanística. Respecto del programa de manejo de estabilidad, se plantea la elaboración del proyecto de estudios y diseños de obras estructurales y no estructurales para el control de mitigación de los fenómenos asociados a la inestabilidad por movimientos en masa que afectan diferentes sectores en el municipio de Cáqueza, el cual planteará el diseño de las posibles obras de intervención y mitigación. El proyecto fue radicado en Corporinoquia, fue radicado por Corporinoquia, ya está hecho, el 20 de septiembre en el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Dicha entidad hizo observaciones al proyecto en cuanto a realizar ajustes al presupuesto, ante lo cual Corporinoquia radicó nuevamente el proyecto el 4 de octubre con los ajustes solicitados por el Ministerio. Una vez revisado por el Ministerio, surgieron observaciones en presupuesto, interventoría, ajustes a las especificaciones técnicas del proyecto y al formato de cadena de valor. Este cuenta con el concepto de viabilidad por parte del grupo de proyectos, sin embargo se requieren unos nuevos ajustes solicitados por FONAM en relación a ajustes de metodología en cadena de valor, y pues ahí se ha venido trabajando con Corporinoquia, con el Ministerio, y pues se hicieron los ajustes y está a la espera de la respuesta por parte del Ministerio de Medio Ambiente. O sea, ya se radicó el estudio completo y aquí están los amigos del Ministerio de Medio Ambiente que nos pueden ilustrar ahorita cómo va y para cuándo. Respecto de la normatividad, la Oficina de Desarrollo Territorial informa que se está actualizando el EOT de Cáqueza. Ese es otro problema, señor juez. Desde el año 2000 no se ha adelantado el EOT del municipio y pues se está trabajando en ese sentido. Se logró hacer acercamientos con la Gobernación de Cundinamarca para suscribir un convenio interadministrativo en el que se harán los estudios de amenaza y riesgo a escala 5000, como lo establece el decreto 1077 del 2015. El municipio hizo las apropiaciones en las reservas presupuestales para la actualización del EOT y en eso se está trabajando. Respecto de capacitación rural,
se han adelantado dos procesos, desde el 28 de septiembre a 21 usuarios del acueducto rural Pantano de Carlos, recorrido por la cuenca, y capacitación de usuarios en gestión integral sobre el recurso hídrico. Y el 23 de agosto en la vereda Palo Grande a 18 usuarios. El alcalde le sugiere a la UMATA para que extienda dichas acciones a otras veredas. Corporinoquia pide el apoyo a la alcaldía para que los acueductos veredales sean concesionados con el fin de determinar las acequias derivadas de fuentes de agua en la cuenca media y baja, lo anterior con el fin de promover el uso sostenible y el manejo del recurso hídrico. A mí me llama especial la atención este sector de Pantano de Carlos, porque es la parte alta de la población y es en donde se han venido detectando demasiada cantidad de agua, y pues el problema que se presenta allá siempre son los inviernos, porque por lo general todas esas cuencas todos se secan en el verano. Entonces se ha venido trabajando en ese sentido y pues se seguirá trabajando. Y respecto del Plan Municipal de Gestión del Riesgo, se envió a todos los miembros del Plan Municipal de Gestión del Riesgo como información de referencia. Sin embargo, este instrumento se encuentra en actualización con apoyo de la Universidad Libre. Asimismo, la universidad apoyará con la elaboración de una guía para la atención de emergencias y una guía para fomento de remoción en masa y sismos. De otro lado, desde el comité se ha venido adelantando una articulación con los bomberos, capacitando a líderes comunitarios en temas de gestión de riesgo, asociaciones o todos asociados a una temporada de lluvias y posible fenómeno de niña e incendios forestales ahora que termina el invierno. Como se mencionó anteriormente, estas acciones tienen una visión integral del territorio y se han venido adelantando con el fin de dar alcance a las necesidades del municipio. No obstante, algunas de estas acciones requieren de mayor tiempo para su ejecución. Esto teniendo en cuenta que están sujetas a procesos administrativos y presupuestales propios de cada entidad, así como estudios y diseños y viabilidad técnica, financiera, económica y social que toman tiempo para el inicio de su ejecución y poder elaborar un producto final. Tenemos esa dificultad de orden presupuestal, pero yo le suplico al señor juez que nos eche una manito en el sentido de vincular al Ministerio de Vivienda acá, porque es que no se justifica. Doctora Nubia decía que desde el 2012 están los estudios del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en el Ministerio de Medio Ambiente, y es que ellos son los que perdón, discúlpame, tenía aquí los de Medio Ambiente al lado, de vivienda, y no hay presencia de ellos ahí que nos permita poder, como lo hacemos con los de vivienda. Bueno, ¿y cómo va el proyecto? No tenemos esa información de mano en el comité. De parte del señor alcalde de Cáqueza, señor Guillermo Gutiérrez Cruz, y de todo el gabinete existe la mejor disponibilidad para continuar trabajando. Le comento al señor juez, 35 administrativo del Circuito de Bogotá, que este comité se viene reuniendo cada 2 meses. Por lo general, cada 2 meses hemos sido juiciosos haciendo la tarea y vamos a seguir trabajando. Estamos a la espera que ya los compañeros del Ministerio del Medio Ambiente nos dirán más o menos para cuándo están los estudios. ¿Por qué son importantes esos estudios? Porque con esos estudios se empiezan ya a realizar, pues ya la ingeniera es la que domina más esa parte técnica, nos podrá ilustrar a nosotros. Una vez autorizados los estudios, ¿qué viene? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué nos toca? Plantear unas tareas a corto, a mediano y a largo plazo, porque la verdad, hablábamos ayer en una reunión que teníamos previa, preparando esta audiencia, el proyecto del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Cáqueza vale más de 150.000 millones de pesos. Entonces, que hay que hacerlo, pero estamos trabajando en eso, señor juez. Antes de conceder el uso de la palabra al Ministerio de Medio Ambiente, el despacho quiere formular unas preguntas al
señor apoderado de la alcaldía de Cáqueza. Primero, en relación con lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es claro que la orden del tribunal es que se produzcan medidas de carácter jurídico, presupuestal y técnico. Para el despacho es importante tener claridad de cada uno de estos ítems al momento de decidir el desacato o no desacato de la orden del tribunal. Entonces, le hago la siguiente pregunta. En relación con medidas de carácter presupuestal, ¿podría usted aclarar a este despacho qué presupuesto o qué recursos económicos han sido efectivamente destinados al desarrollo de estos planes? Si usted me puede explicar desde el punto de vista del presupuesto municipal y desde el punto de vista de los presupuestos de las otras entidades, y si no lo puede hacer, pues las diferentes entidades me lo irán explicando en cada momento. Pero en este momento, centralmente, ¿qué sumas de dinero o presupuesto existe apropiado año 2016? ¿Qué se tiene pensado para el año 2017 en materia presupuestal en relación con este tema de la remoción en masa? Bueno, dentro del presupuesto, yo quisiera que la doctora Nubia me echara una manita ahí desde el punto de vista presupuestal, pero se tienen garantizados los recursos para la actualización del esquema de ordenamiento territorial del municipio de Cáqueza, que no estaba contemplado. ¿Qué suma de dinero, por favor, doctora? Para el esquema de ordenamiento territorial hay 800 millones de pesos apropiados. 800 millones de pesos. Para el plan maestro productivo alcantarillado hay apropiados, están en el departamento por plan departamental de aguas, hay 2.700 millones de pesos apropiados del municipio, recursos de producción. ¿Eso corresponde a la vigencia 2016? Vigencias anteriores. Vigencias anteriores. Ha venido ahorrando el municipio ahí en el plan departamental de aguas. Perfecto. ¿Hay algunos otros aspectos presupuestales que estén? En materia de campañas de educación y de fomento, porque en parte el problema que se planteaba acá ha sido educación, pero se ha venido trabajando con recursos de la actual vigencia en capacitación con los docentes, con los estudiantes, y de acuerdo a los órdenes presupuestales que tiene el municipio en cuestiones de la UMATA, en planes y programas, en eso se ha venido adelantando. El municipio, no sé si el ingeniero Darwin, que está aquí, me ha dado una manito, Corporinoquia, el municipio ha sido muy juicioso, por lo menos de que entró don Guillermo Gutiérrez a la administración, en adelantar planes y programas para la compra de terrenos que son necesarios para terrenos donde se encuentran ubicados, por ejemplo, Cáqueza tenemos unos terrenos muy valiosos en la Laguna Negra, en los terrenos del Pantano de Carlos, Laguna Verde, y se han venido adelantando las acciones con Corporinoquia, porque es que no es fácil. Puede haber la plata, pero el municipio, para poder comprar los terrenos como reservas hídricas y forestales, tiene que tener el aval de la corporación, y creo que se ha venido trabajando en eso. Darwin, se nos salió Darwin, pero Corporinoquia se ha venido trabajando mancomunadamente, y sé que hay presupuesto, no tengo el valor exacto, pero sé que hay dinero. Ingeniero, el ingeniero Darwin es el coordinador de Corporinoquia para el municipio de Cáqueza. Y le decía, ingeniero, que me preguntan que si hay presupuesto para todas estas actividades. Y yo digo que el municipio de Cáqueza, junto con la corporación, vienen adelantando los análisis y estudios para la compra de terrenos para reservas hídricas y forestales. Eso estaba contenido dentro del plan de acciones que se desarrollaba por parte de la corporación. O sea, lo vienen adelantando. Entonces, estamos en ese procedimiento.
¿Estos presupuestos que existen actualmente tienen seguridad, digamos, que se van a poder ejecutar en esta vigencia y en las otras próximas vigencias? ¿Qué tipo de seguridades? Yo creo que estoy convencido que sí, porque se tienen que ejecutar, por ejemplo, el esquema de ordenamiento territorial para el municipio es una necesidad y sobre eso se está trabajando. Ya están trabajando en eso, están en proceso de ejecución. Y lo mismo de los planes para la compra de terrenos para reservas hídricas y forestales también. Estamos esperando ya básicamente, es que el pilar del cumplimiento de esta sentencia es básicamente los estudios que tiene el Ministerio del Medio Ambiente. Ese es el que nos va a orientar, y ya sobre eso, señor juez, la ingeniera, que es la que maneja la parte técnica en el Ministerio del Medio Ambiente, sé que Corporinoquia y el municipio de Icaque se hicieron todo el esfuerzo, se presentaron los estudios, pero estamos a la espera que el Ministerio del Medio Ambiente nos resuelva y ya hay recursos para ello. Además de que hay que gestionar, una vez se tengan los estudios, tenemos que continuar gestionando recursos para poder iniciar las obras. En consecuencia, el despacho concede el uso de la palabra al Ministerio de Medio Ambiente para que se sirva informar qué actividades han desarrollado como ministerio en coordinación, o sea, como parte del comité en este caso, y qué le pueden informar al despacho en cuanto al cumplimiento de la sentencia. Buenas tardes, señor juez. Como parte de pronto la complementación de la respuesta que ha dado el apoderado judicial del municipio, la profesional universitaria de la Dirección de Ordenamiento del Ministerio de Ambiente nos puede entonces dar información precisa sobre la tarea que está pendiente en este momento en el Ministerio de Ambiente. Entonces quiero pedirle su permiso, señor juez, para que la señorita Diana Marcela Gómez pueda intervenir. Tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, señor juez. Bueno, el Ministerio de Ambiente desde el marco de sus competencias ha venido acompañando a Corporinoquia en la formulación de un proyecto para adelantar estudios para el diseño de obras de estabilización de suelos en el municipio de Caqueza. Hemos venido, como le digo, acompañando a Corporinoquia en la formulación del proyecto. Si bien se le hicieron observaciones a Corporinoquia para ajustar la parte metodológica y toda la parte de la planeación del proyecto, actualmente, bueno, una vez Corporinoquia lo envió a Ministerio y lo subió al Sistema Único de Información Financiera Pública, este ya fue validado y enviado al DNP para evaluación y registro. Entonces ya una vez en DNP digamos que lo avalen, desde que no le encuentran ningún tipo de observación, pues ya se procede a distribuir los recursos desde el FONAN. Hay que tener en cuenta que el proyecto ya tiene concepto de viabilidad y pues que FONAN en comité del jueves pasado, el jueves 29, aprobó recursos para ese proyecto por valor de 910.000 millones de pesos. Se concede el uso de la palabra a Corporinoquia para que se sirva a informar cuál ha sido su papel en el cumplimiento del fallo. Gracias, señor juez. El informe que ha presentado el apoderado del municipio de Caqueza es muy completo, pero teniendo en cuenta que es también extenso y Corporinoquia, aparte de integrar el comité y trabajar coordinadamente, solicito respetuosamente se le conceda la palabra al ingeniero Darwin Leonardo Trujillo Pardo para que, si queda algo que agregar al informe presentado por el apoderado del municipio, que lo haga. Gracias, su señoría. Tiene el uso de la palabra, ingeniero. Muy buenas tardes. A propósito del tema de las acciones que ha adelantado Corporinoquia en el marco de la sentencia, es importante resaltar que uno de los elementos, como ya se comentó, centrales es el estudio que va a permitir
determinar las obras que se tienen que adelantar por parte del municipio. Nosotros estamos frente a un tema que es bastante complejo. El tema del proceso de remoción en masa es un tema que, como bien se describe, data desde principios del siglo pasado y es sumado a las complejidades geológicas que ofrece el territorio en Cáqueza. Se tienen que adelantar unos estudios que sean muy puntuales y le permitan determinar cuáles son las obras que se tienen que adelantar para mitigar donde se pueda el avance del proceso. Este proyecto también tiene unos elementos importantes que están relacionados con el tema del manejo de la estabilidad, porque uno de los principales problemas técnicos que se tienen frente al proceso de remoción en masa es el manejo de las aguas. Cáqueza tiene una gran dificultad y es que tiene geológicamente una composición del suelo que no le favorece, sumado al manejo de aguas durante décadas que se han dado por parte de los campesinos y de parte de la población, ha exacerbado el problema a tal punto que se hace necesario que con los estudios se determine a ciencia cierta cuáles van a ser las obras que se proyecten. Sumado a ello también se incorporan unos elementos de manejo y uso racional del recurso hídrico, porque esto como el programa lo determina, son estudios y diseños de obras estructurales y no estructurales en sectores críticos que contribuyan a prevenir la inestabilidad por movimientos en masa. Una de las cosas que nos decía y uno de los elementos que se reunió el Servicio Geológico Colombiano, que entregó un muy buen estudio preliminar, es que hay que determinar a ciencia cierta que esas obras realmente impacten y tengan la cobertura que se espera. Dentro de las reuniones que hemos tenido con el comité técnico se han definido y se han hecho visitas de campo para poder determinar, porque el problema ha ido presentándose de una manera más acelerada, es determinar dónde se van a ubicar, cuáles van a ser el objeto de estudio y diseño de las obras. También tiene un tema con parte de la corporación que se viene adelantando, que va a mejorar con el tema del estudio, pero nosotros también lo hemos venido haciendo desde la unidad ambiental, desde la dirección de Corporinoquía en Yopal, y es los programas de educación ambiental, y es que es necesario que la población en Cáqueza sepa y entienda que tiene que empezar a convivir con el riesgo y tiene que gestionarlo. Eso significa que tiene que incorporar dentro de su conocimiento como pobladores, como ciudadanos de su municipio, saber que tienen un problema que viene desde mucho tiempo atrás, pero que tienen que tener cosas claras como saber dónde tienen que construir, saber dónde tienen que hacer los desarrollos, cómo tienen que hacerlos, y para eso los PRAES, los programas de educación ambiental en las instituciones del municipio están incorporando todo el tema de la gestión del riesgo y están incorporando qué hacer frente a esos riesgos que tienen latentes la población. Con eso se busca ¿qué? Con eso se busca generar una conciencia en los ciudadanos para que ellos puedan convivir con ese riesgo, minimizarlo en lo posible, para que cosas como que se construyan en zonas inadecuadas no se siga presentando. Frente al tema de las acciones de la corporación en otros sentidos que también son muy importantes, que ya se mencionaron, pero que son de relevancia para informar, frente al tema de la normativa, nosotros estamos ahorita en este momento en la actualización del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca. Nosotros pertenecemos a la cuenca del Río Negro Guayuriba. Esa cuenca toma 3 corporaciones, está Corpo Guavio, Corporinoquía y Cormacarena. Actualmente todo el proceso de contratación y todo lo está adelantando a través de Cormacarena, y nosotros nos encontramos en la fase de aprestamiento. Nosotros somos miembros del Consejo de Cuenca y por lo tanto somos unos actores supremamente importantes, los municipios y los entes territoriales. En resumidas cuentas, el tema del PONCA va a ayudar a estructurar obras a futuro o modelos de manejo del territorio para que este tipo de fenómenos no se sigan generando los problemas que han venido generando. Y frente al tema de la revisión general del esquema de ordenamiento territorial,
La corporación le ha prestado un acompañamiento constante a la alcaldía frente al tema de la incorporación de los elementos que dispone la 1807 frente al tema de la zonificación de los mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Es un elemento que en la mayoría de los esquemas de ordenamiento territorial no se les presta la suficiente importancia, pero para el municipio de Caquetá es supremamente importante que el instrumento que le va a determinar el ordenamiento territorial durante los siguientes 12 años está incorporado ese elemento. Entonces, por eso, en este momento no ha habido concertación, ya se han hecho reuniones con la alcaldía y ellos están definiendo su proceso de contratación para poder incorporar todo lo que determina la normatividad frente a la gestión del riesgo, que es el elemento central e importante que le permite la verdadera ordenación del territorio al municipio. A grandes rasgos estos son los temas que se han trabajado. Nosotros frente al tema del proyecto tenemos que decir que el proyecto, los recursos que se comprometen del proyecto más o menos ascienden a la suma de 906 millones y provienen del FONAL. En este momento el proyecto está ya radicado en el DNP y va a imponer unas obligaciones y unas tareas que, con todo respeto, señoría, quisiera que es... El factor tiempo es fundamental, pero también va en contra de nosotros las entidades que estamos inmersos en la acción popular. Porque una vez estén los recursos, que esperamos que pueden ser dentro de 3 meses, que ya estén definidos los recursos, se va a un proceso de contratación que puede estar de entre 2 y 3 meses y el tiempo de ejecución del proyecto como tal puede ser de 6 meses. ¿Sí? Eso es lo que nosotros definimos con el ministerio dentro de los términos de referencia para poder entregarle al municipio el instrumento más importante, que es el que le dice dónde van a estar ubicadas obras de contención, caisson, todas las obras que se requieran para el manejo de las aguas, que es el principal elemento central dentro del proyecto. Y así el municipio va a tener que tener una tarea también ardua, que es, una vez entregados los estudios y diseños, ellos van a tener que hacer la gestión de esos recursos, y esa gestión puede ser demandar aún más recursos por parte del gobierno central, y es donde nosotros también nos abonamos y consideramos necesario que otras entidades del orden nacional que tienen los recursos se los puedan aportar para el desarrollo, porque desde lo local es complicado el tema, porque estamos hablando de obras que cuestan muchísimo dinero. Entonces, así las cosas, es como el panorama, con todo respeto, señoría, como para no ponernos a decir cosas y ponernos tiempos. Nosotros hemos trabajado, tenemos la trazabilidad de los procesos, se los vamos a dejar en copia para que el día a día detallado del proceso, cuando se han obtenido, cuando se han hecho las observaciones, cuando se han hecho los requerimientos a la corporación, las observaciones, las correcciones y todo lo que se ha enviado entre el ministerio y la corporación, que como lo dice la sentencia, hemos trabajado de manera articulada. Sin embargo, hay unos tiempos en lo administrativo que van en contra de nosotros para poder cumplir cabalmente el tema de la sentencia, pero hemos trabajado, su señoría. La pregunta que quiere formularle el despacho al ingeniero en este caso es la siguiente. Usted habla de los tiempos que administrativamente se requieren para la realización de las obras que eventualmente sean correctas de realizar, digámoslo así, para no solo la prevención, sino para la mitigación del riesgo en este caso. Pero para el despacho los tiempos judiciales son muy diferentes. Me quiero explicar. El Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su sentencia, fijó unos parámetros. Dijo de manera precisa que les daba 6 meses para realizar los estudios que correspondieran, que contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, y después 12 meses para la ejecución de las obras. Naturalmente, estos tiempos han sido totalmente rebasados ya en este momento,
La sentencia es del 15 de agosto de 2013. Se suponía que para enero de 2014 ya se había vencido el término para realizar los estudios, y de ahí para adelante corrían 12 meses que darían hasta enero de 2015 para el cumplimiento de las obras, digamos así, que se señalaron. En este caso ese tiempo se superó y no pasó nada. Llegó el enero, y en febrero a nosotros nos correspondió abrir el incidente de desacato. Como incidente de desacato llevamos desde febrero del año de 2015 a esta época, 2016, noviembre, casi ya van otros 2 años después de abierto el desacato. Y hasta ahora se está empezando a ver, de acuerdo con los informes que ustedes presentan, se está empezando a ver que hay algunas acciones positivas en el sentido de ir enfrentando ya con respuestas concretas lo que ordena el honorable tribunal. Sin embargo, para nosotros como Administración de Justicia está sobre nuestro trabajo, sobre nuestra función, la exigencia de estar controlando que la administración pública, la administración del Estado, cumpla a cabalidad las decisiones del Estado. En consecuencia, lo procedente para nosotros sería en este mismo momento condenar a las entidades por desacato a las funciones, porque evidentemente a las órdenes dadas, porque evidentemente con el prolongado tiempo que se ha pasado estarían dadas las condiciones para ello. Sin embargo, como las explicaciones que se dan aquí en este caso muestran que hay algunas actividades que ya se han hecho y van encaminadas en la dirección solicitada, el despacho le concederá el uso de la palabra al apoderado de la parte actora para que manifieste lo que él considere en relación con la situación que aquí se presenta. Me pide el uso de la palabra el señor apoderado de la alcaldía de municipio de Cáqueza, se lo voy a conceder brevemente, y después tiene el uso de la palabra el apoderado de la parte actora para que se pronuncie en relación con lo aquí planteado. Gracias, señor juez. Es para dejar, nosotros como alcaldía de Cáqueza no podemos ser irresponsables en decir que hemos trabajado en el año 2016 y lo que hemos podido ver, señoría, del año 2015 hacia atrás, la doctora Nubia tiene mayor información en el sentido de que no se desde el momento de la sentencia hacia acá, la verdad que no, lo que usted, señoría, está diciendo es cierto. Fue muy pasiva la actividad que se desplegó con la administración anterior. Nosotros no podríamos entrar a decir, sí, nosotros, porque no, se ha trabajado y seguiremos trabajando como se ha venido haciendo con cada una de las instituciones. Yo discúlpeme, pero en una reunión pasada decíamos menos tilín y más paletas, queremos ver resultados y en eso estamos comprometidos con el alcalde. Entonces, no somos nosotros los responsables de lo que pasó del 2015 hacia atrás, pero se sigue trabajando y seguiremos trabajando por el proyecto. ¿Tiene el uso de la palabra el apoderado de la parte demandante? Gracias, señor juez. El seguimiento que se le ha hecho al municipio desde el punto de vista de obras de ingeniería ha sido prácticamente nulo. No han adelantado ninguna gestión, ni siquiera lo más mínimo, sembrar árboles. Que eso de pronto en alguna ocasión, antes de que el doctor Germán estuviera representando a la alcaldía, lo concertábamos y lo hablábamos, es el tema de poder tratar de mitigar sembrando árboles. Eso creo que no cuesta mucho,
y sí formaría parte de las medidas cautelares que se solicitaron oportunamente y que el despacho concedió. Entonces, se nos ha ido olvidando y no hemos leído el proceso, no hemos leído que hay unas medidas cautelares que hay que acatar y que son de inmediato cumplimiento. Entonces, no tener en cuenta esas medidas a estas alturas, me excusa el señor juez, a estas alturas del partido, equivale a que prácticamente no hemos hecho sino únicamente trámites de papel. Veo que el estudio que presentó y el análisis que presentó el funcionario del Ministerio del Medio Ambiente, de Corporinoquia, es un informe muy bien detallado y muy bien presentado, pero me parece a mí que está a destiempo, porque a la naturaleza no le importa los términos que ustedes tengan para gestionar, y más tardíamente, el municipio se sigue moviendo. Y eso ustedes lo saben, doctor Germán, porque tienen aparatos que están midiendo y esos aparatos están indicando que sí hay movimiento. La semana pasada o principios de esta semana hubo un temblor, creo que fue el domingo, dos temblores. Y en el municipio se sintieron fuertemente. Claro, no, obvio, pero estamos hablando del municipio concretamente. Entonces la situación en que está ahorita, en que ni siquiera han hecho ni han adelantado unas obras de mitigación, después prácticamente después de 2 años, eso genera, indudablemente genera el hecho de que en este tipo de acciones, que es una acción de desacato, pues obviamente está muy claramente plasmado que están en desacato. Lamentablemente están en desacato. Yo recuerdo, hace 1 año estuvimos en audiencia de verificación, en la primera audiencia de verificación, y yo me acuerdo mucho de la gestión del apoderado, no sé si será el mismo doctor de Ingiominas, que trajo un informe del 2010. Trajo un informe del 2010. Ahorita estoy viendo pues que obviamente sí han gestionado. Y creo que en ese punto de vista, desde ese punto de vista, señor juez, sí, la alcaldía de Caqueza se ha notado la diferencia. Pero igual el señor alcalde asumió sus responsabilidades como alcalde a partir del 1 de enero, pero quiere decir que también asumió todo lo anterior, ¿correcto? Todas las responsabilidades anteriores. Lo que puede pasar ahorita es que el municipio se escurra, valga, y me perdonan el término tan coloquial, como lo que sucedió en Gramalote. Mientras estamos en gestiones y en disculpas. Yo por ahí vi un escrito de Ingiominas, en el que todavía está hablando de evadir la responsabilidad cuando ya, y desconociendo una sentencia, cuando ya hay una sentencia. Además, hay que tener en cuenta que esta es una acción constitucional. Esto es una acción constitucional y que tiene efectos. Y que adicional, si no se hacen las obras de mitigación, por lo menos las medidas cautelares, doctor Germán, que eso no es que valga mucha plata. Si no apropian, aunque sea esos dineros, para atacar de raíz el problema mientras ustedes adelantan los estudios que hacen falta. Los estudios de fondo, pero por lo menos tomen medidas. Y esas medidas deben ser medidas ya, prontas. Las medidas cautelares que fueron tomadas por el despacho hace casi 4 años no han sido acatadas. Ni siquiera han sido acatadas, imagínense ustedes.
Entonces, ¿qué podemos esperar o qué vamos a pretender que suceda en el municipio si nos llega a suceder una tragedia de tal magnitud? ¿Cómo se verían afectadas las 35 veredas del municipio? ¿Cómo se verían afectadas los 18.000 habitantes del municipio de Cáqueza? Aquí hay gente de Cáqueza. Y francamente parece que no les importara. Yo, señor juez, solicito respetuosamente que se sancione, de acuerdo a la ley 472, decreto 472 de 1998, en el artículo 41. Se sancione a cada director, se sancione al alcalde del municipio de Cáqueza, al señor ministro del Medio Ambiente, al señor director de Corporinoquia, que entre otras cosas, muy tardíamente se hizo parte en el proceso y hubo investigación por parte de este juzgado, de este despacho, porque prácticamente ni les importaba. Se sancione a la cabeza visible de Ingiominas o de Minercol, ¿es que se llama ahora? Servicio Geológico Colombiano. Dentro de todas las funciones, lo primero que tenían que haber hecho era conformar el comité y mirar el expediente desde el principio. ¿Qué había en el expediente? En el expediente había, dentro de la admisión de la demanda, habían las medidas cautelares. Eso era lo primero. Y determinar cuáles sí se podían llevar a cabo y cuáles no. Porque había unas medidas cautelares, inclusive el despacho después dictó unas medidas cautelares no económicas. Y ni siquiera ese acápite lo leyeron. Ni siquiera esa decisión la leyeron. Entonces, ¿qué pretendemos dilatando la gestión? Si es que en el municipio de Cáqueza hay personas y personas que tienen su estatus económico. Cáqueza es un municipio muy próspero, pero si el día de mañana hay una tragedia y realmente no se ha mitigado el movimiento en masa, entonces obviamente no va a ser que si sucede lo mismo que en Gramalote, entonces no va a ser que inmediatamente el gobierno nacional los va a amparar y les va a dar vivienda a todos, como pasó con Gramalote. Serían 18.000 pobres más que tendría el país, y con el diario de una muerte anunciada, ¿no? Porque se les ha anunciado. Yo solicito al señor juez, además, si es posible, que se requiera a las entidades para que se comprometan a por lo menos adelantar las obras contempladas en las medidas cautelares y que se fije un término prudencial para que las adelanten, pero efectivamente las adelanten, no es que se llenen de papeles. Eso sería muy importante, porque entonces sí estaríamos viendo gestión. Yo le solicitaría al señor juez que requiriera al Ministerio del Medio Ambiente, al representante, y requiriera al representante de la alcaldía de Cáqueza, para que informe si han adelantado, porque yo me puedo equivocar, si han adelantado alguna medida cautelar contemplada dentro de la demanda, de las no económicas, porque hay unas medidas cautelares no económicas. O sea que el presupuesto no es pretexto. El presupuesto no es pretexto.
No podemos pretender que entonces, por trámites del Estado, más cuando hay sentencia de segunda instancia, por inoperancia, el municipio sufra unas consecuencias cuando tiene un amparo fundamental, que es el derecho a la prevención de desastres técnicamente previsibles. Entonces, total, el que no viva en Cáqueza, pues se va para su casa y no hay ningún problema. Pero el que vive allá no sabe si de pronto va a amanecer bien o de pronto puede que ya no. Ese es un municipio próspero, un municipio que tiene buena economía. Pero necesitamos más compromiso de las entidades. Entonces, señor juez, respetuosamente solicito se decrete el desacato para las entidades y se sancione con la multa que está contemplada en el artículo 41 de la ley 472 del 98, equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta que ya han sobrepasado el término. Indudablemente porque se haga el desacato, en el evento de que el señor juez decidiera decretar el desacato, indudablemente eso no los exonera de seguir gestionando como deben gestionar, es una obligación. Asumieron el mandato, el señor alcalde asumió un mandato. No puede decir, no, es que yo hasta ahora aquí yo acabo de aterrizar en paracaídas, no. Asumió con todo lo que venía a la alcaldía, con sus derechos y sus obligaciones. Entonces, sobre eso quiero solicitarle respetuosamente al señor juez y reiterar que se decreten los desacatos tal como los manifesté anteriormente. De otra parte, saliéndome del tema, quiero solicitarle al señor juez se abra incidente para regulación de los honorarios profesionales del apoderado, de la parte actora, dado que fueron solicitados de Marras y a la fecha el despacho no se ha pronunciado. Le agradezco muchísimo, señor juez. El despacho tiene en cuenta lo manifestado por el apoderado de la parte actora y previo a cerrar esta audiencia y a tomar las decisiones correspondientes, de todas maneras el despacho por un olvido involuntario no le concedió la palabra al representante de Ingeominas o de Servicio Geológico Colombiano. En consecuencia, si desea aclarar o adicionar alguna cosa en relación a lo ya manifestado por las distintas partes, puede hacerlo en este momento. Bueno, digamos que con base en lo que señala la parte actora de que Ingeominas en su momento se apareció con un concepto de 2010, lo cierto es que en el expediente está demostrado que simultáneamente al inicio de este proceso, el entonces Ingeominas y el municipio celebraron un convenio para precisamente establecer, digamos, la amenaza por movimientos en masa en el municipio, ¿cierto? Claro, ese proceso se hizo en forma paralela al juzgado y en forma paralela a la apelación. Entonces, cuando sale una orden donde dice acometan las medidas presupuestales, técnicas, estudios y demás, pues debe sobreentenderse que ese estudio que se hizo satisface dentro del ámbito de competencias del Servicio Geológico sus compromisos. Al despacho se aportó la prueba de al menos 29 estudios, siendo ellos el más reciente, el de 2010, denominado Zonificación de amenaza por movimientos en masa en el municipio de Cáqueza, Cundinamarca, donde se establece con detalle la situación. Ahora bien, es claro que el Servicio Geológico tiene competencia en el ámbito nacional, regional, pero con ese insumo es que las otras entidades han procedido a ir más allá dentro de su respectiva competencia. Si lo recordamos, como los puso el ingeniero de Corporinoquía,
Eventualmente, con base en ese documento, se hicieron unas precisiones, y más, y más, y más, ¿cierto? Si uno mira el tema de gestión del riesgo, es claro que esa función o esa dirección del Comité de Gestión de Riesgo a nivel municipal, pues la tiene la alcaldía. Y dentro de esos comités, distintas entidades tenemos asiento. ¿Para qué es ese asiento? Pues precisamente para aportar dentro del ámbito de sus competencias, reitero ese punto, de sus competencias, lo que a bien tenga. Entonces, en ese ámbito específico, el Servicio Geológico ha aportado el conocimiento geocientífico que se ha estructurado sobre la zona. Con base en eso, otras entidades, Corporación, Ministerio, etcétera, etcétera, pues establecen niveles más y más detallados. Hay cosas que técnicamente, digamos, no me corresponde a mí defender desde acá, porque pues son actuaciones, digamos, propias de la alcaldía, que tienen una relación con el ministerio, con otras entidades. Pero lo cierto es que, como lo decía el abogado de la alcaldía, no necesariamente estamos los que somos ni somos los que estamos, ¿sí? Yo perfectamente podría reiterar la tesis que, venga, nosotros ya cumplimos con la entrega del conocimiento, por favor desvincúlenos o lo que sea. Pero la idea es hacer ese acompañamiento tanto como sea necesario. Escuché algo que mencionaba el apoderado de la alcaldía, es el tema de los recursos para el tema del acueducto, ¿sí? No sé si lo tenemos todos claro, o sea, acá en este auditorio, pero lo cierto es que independientemente de que la alcaldía destine recursos anualmente, ¿cierto?, con ese fin, por algunas vueltas de nuestra legislación, esos recursos puntuales se van para una bolsa común, y es la gobernación la que dice, sí, le voy a dar el acueducto a Cáqueza, o si el gobernador está viendo en Chía, entonces le va a hacer obras a Chía. Bueno, esa última precisión quizá no es tan precisa, pero lo cierto es que por más plata que destine el municipio, y como lo mencionaba la doctora, 2.600, 2.700 millones que tiene apropiados ya designados, o sea, es plata que no se pudo gastar en otras obras necesarias para el municipio, pero que ya están a orden de la gobernación para el plan departamental de aguas. Lo cierto es que, por ejemplo, ese punto no depende de ellos, depende es de la gobernación y de que viabilice que esas obras son, porque para esas obras va a coger la plata de los demás. ¿Listo? Por lo mismo el ministerio. Entonces, digamos, cuando el abogado dice, por favor vinculemos al Ministerio de Vivienda, en efecto, ellos en las políticas que están adelantando tienen competencias para hacerlo, pero entramos a un debate procesal y es, la sentencia no los vinculó. Entonces, entramos de un lado y de otro. En este momento considero yo que más allá de que buscar responsables y todo, diciendo un hecho notorio que la administración, por ejemplo, municipal e incluso la misma corporación es de este año, ¿cierto? Todos entraron este año. Pues más allá de entrar a buscar culpables e imponer sanciones, lo que necesitamos es buscarle una solución. Si para eso tenemos que eventualmente disponer mediante pues, la respectiva providencia del despacho, la vinculación pues sí, sería la vinculación de los delegados del ministerio, de la gobernación, de todo el tema, para avanzar en la solución, pues creo que es lo prioritario. Más allá de entrar a buscar responsables y a sancionar sin haber resuelto la problemática. Creo que pues hasta ahí mi intervención y cualquier cosa quedaremos atentos a los requerimientos del despacho. Me solicita el uso de la palabra. Que se presenta usted, ¿de qué entidad es, perdón? Yo vengo de parte de la gobernación, sino que si su señoría me puede conceder 2 minutos en el sentido de... Por favor, identifíquese nombre y todo esto. Ricardo Campos, mi nombre, yo vengo de soy coordinador de la acción popular que ha estado presente en los ACODE. Sin poder, por cuanto el representante que está, valga la redundancia, representándonos, no está presente. Si yo puedo dar una orientación respecto a lo que es la gobernación de Cundinamarca en 2 minuticos, yo le explico algo al respecto. Tiene el uso de la palabra. Muy amable, señoría. Señoría, dentro del expediente reposan las acciones que han hecho las diferentes instituciones para, como dice el cumplimiento del fallo, para mitigar los riesgos de desastre. Se ha dado cumplimiento estricto casi a la decisión del tribunal
en el cual dice acometer de manera inmediata, coordinada y armónica las medidas jurídicas y presupuestales técnicas exigibles para mitigar los riesgos. Nosotros vemos que en el expediente hay un cuaderno separado de todas las ejecuciones que ha hecho, los actos, los convenios interadministrativos que llevó a cabo la gobernación, de crear gaviones, de arreglar cosas, de muchas cosas. Ellos se han hecho los estudios que en otra cosa fue que, no sé si era una vez en un, ¿cómo se llama eso? Un parámetro que era no eran, ¿cómo se llama eso? En número de 5.000 a 10.000, ¿qué es eso? En la escala que no era, ¿sí? Sin embargo, se hicieron los estudios. Dice, el fallo dice asimismo que tenían que reubicar familias. Tengo entendido que ni las mismas familias quisieron ser reubicadas, porque la sugerencia era esa, pero ellos tampoco accedieron a ser reubicadas por cuanto pues había una desproporción económica, que me acuerdo que era eso. Entonces, nosotros como departamento, además estamos esperando que sea en los estudios también los que determinen realmente cuál es la inversión real, y para eso está constituido el comité, y el comité tiene la vigencia real hoy, porque es una cosa a muy largo plazo. Entonces no puede haber desacato en una acción donde ha habido de todas las entidades ejecución de actos de mitigación del riesgo y coordinación y establecimiento del cronograma para el cumplimiento de actividades para lo dispuesto en la providencia. Le agradezco mucho, señor juez. Teniendo en cuenta todo lo manifestado por los apoderados e intervinientes de las partes y las razones que exponen en cada una de sus intervenciones, el despacho pasa a tomar las siguientes medidas. Primero que todo, previo a resolver, el despacho dejará aclarado lo siguiente. Para resolver este despacho simplemente lo hace desde el punto de vista jurídico y no tanto desde el punto de vista administrativo ni presupuestal. El despacho tiene necesariamente la obligación de darle cumplimiento al procedimiento propio de la acción popular y bajo los parámetros de la ley 472 de 1998 procede a resolver en este caso teniendo en cuenta todo lo que ha sido alegado en esta diligencia. Siendo así, el despacho les comunica a las partes presentes en este caso que, revisado el expediente y escuchadas a las partes, resulta evidente que los términos dispuestos para adelantar las actividades de mitigación de riesgos que fueron ordenadas por el Honorable Tribunal de Cundinamarca se encuentran vencidos. Igualmente, aunado a ello, pues es evidente también que las medidas cautelares que quedaron vigentes tampoco fueron cumplidas, como lo señala el apoderado de la parte actora. Y en esa medida le corresponde al despacho entrar a resolver el incidente de desacato que ha tenido un trámite de cercano a 2 años y es necesario entrar a resolverlo, razón por la cual el despacho dispone ingresar el proceso a despacho para entrar a resolver incidente de desacato, conceder a las partes un término de 10 días para que, si a bien lo tienen, entren a informar de manera precisa, concreta, las medidas que hayan tomado en materia jurídica, presupuestal y técnica, que son las medidas que exige el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Dentro de ese término, la coordinación, el comité coordinador debe informar de manera precisa las medidas jurídicas tomadas, las presupuestales tomadas y las técnicamente exigibles que hayan sido tomadas, y lo mismo, la forma como le han dado cumplimiento a las medidas cautelares que están vigentes dentro de ese proceso. Vencido el término de 10 días, el despacho ingresará el expediente para proferir el auto que ponga fin al incidente de desacato, bien sea ordenando sancionar o, por el contrario, ordenando nuevas medidas. En dicho auto se resolverá sobre la vinculación de nuevas entidades si es del caso, advirtiendo que ya en este momento procesal la vinculación de nuevas entidades es prácticamente improcedente. Sin embargo, el despacho estudiará la forma de citar o hacer comparecer, si es del caso, al Ministerio de Vivienda, como fue solicitado en esta audiencia. Así las cosas, queda claro que hay un término de 10 días dentro de los cuales las entidades deben presentar un informe referido a esos 3 puntos concretos, que son medidas jurídicas, medidas presupuestales y medidas técnicas que se han adoptado para el cumplimiento del fallo. Y vencido el término de los 10 días, el despacho entrará el expediente para resolver el desacato que aquí nos ocupa. Lo así decidido se notifica por estrados y se les corre traslado a las partes para que, respecto de esta decisión, si desean interponer algún recurso procedente, puedan hacerlo en este momento. Parte demandante. Sin recurso, señor. Alcaldía del municipio de Cáqueza. Señor juez, es que respetuosamente quiero, no nos corrió traslado de la petición que hace el señor apoderado de la demandante. Yo sí tengo que decir que de las medidas cautelares el municipio sí ejecutó obras, doctor, el municipio sí ejecutó obras. En el expediente están las fotografías, están los contratos, los documentos, en donde se adelantaron limpiezas de acequias. El municipio adelantó cualquier cantidad de obras tendientes a cumplir las medidas cautelares. De otro lado, el municipio de Cáqueza, con la Fundación Natura, sembró en este invierno que pasó 10.000 árboles, doctor. Y ahí en los informes están las fotografías. Ahí deben estar las fotografías de que se adelantaron cualquier cantidad de obras en reforestación, se adelantaron visitas a los sitios donde se cree que deben adelantarse compras de terrenos para adelantar reforestaciones y hacer reservas hídricas y forestales. Las aguas de la parte alta de Pantano de Carlos se recogieron, se organizó un acueducto que le suministra agua a todos los habitantes de la parte sur del pueblo, y ellos, eso se controló, y las aguas de los caños que vierten llegan al acueducto. Las aguas que sobran por el exceso del invierno se van a una acequia perimetral que hay en costado, que hay en sentido sur, sentido oriente-occidente, que recoge las aguas y la envía a un caño que llama la Quebrada Angosturas. El municipio invirtió en limpieza y, señor juez, ahí están las fotografías, ahí están los documentos que prueban que sí se adelantaron obras de medidas cautelares. Yo tengo que dejar una constancia, señor juez, en el sentido es que desgraciadamente en el municipio de Cáqueza, como en todos los municipios del país, existen vertientes políticas que no dejan de ver. Y pues uno pues se tiene que acatar, pero hay intereses políticos aquí en el fondo de esta acción popular, en una intención como de salir a los medios de comunicación a decir que Cáqueza es otro gramalote. A mí me parece demasiado irresponsable que se aprovechen los medios de comunicación para enlodar
pues a todos los caqueseños, doctor, yo soy caqueseño, yo soy nacido en una vereda del municipio de Caquesa, muy cerca en donde están los sitios que usted conoce. Y yo veo desgraciadamente que hay intereses políticos en la acción popular que no se deben confluir acá. Pero uno de los actores populares ha sido candidato a la alcaldía de Caquesa, creo que en 4 o en 5 periodos. Entonces han participado activamente en la política y como pues los resultados de la democracia no son favorables, pues vienen aquí a pedir que sancionen al alcalde, que interpongan. No, señor juez, se está trabajando diligente, se está trabajando honestamente por mitigar el problema del movimiento en masa. Lástima que no está el ingeniero, ¿cómo se llama? El antropólogo del Sistema Geológico Colombiano, del Servicio Geológico Colombiano, en donde le decía yo, es que nosotros, discúlpeme, nosotros no sabemos realmente qué es lo que está pasando en Caquesa. Pero uno de los actores populares sale a decir, Caquesa a punto de irse al abismo como Gramalote. Eso fue la idea que le vendieron los medios de comunicación y tenemos los videos. Eso puede ser. Y vemos que la situación es otra, totalmente distinta. Entonces, se está trabajando, venimos trabajando. Que nosotros no podemos responder por las administraciones anteriores, claro que no podemos, porque estamos en este proceso. Pero sí, yo quiero dejar muy claro, señor juez, con el debido respeto, es que no estamos de acuerdo de que se venga a decir que Caquesa es el segundo Gramalote. No, me parece que es exagerado venir a decir en estos estrados y como lo digo en los medios de comunicación. Sé que se empezaron a hacer gestiones para hacer una siembra masiva de árboles en las zonas donde presentan algo de erosión. Se empezó a capacitar y a hablar con las juntas de acción comunal y con cada uno de los moradores, especialmente en las quebradas Angosturas, en las quebradas Negra y en la parte alta del sitio conocido como Pantano de Carlos. Nosotros, señor juez, no hemos venido dilatando la gestión, para nada. Hay un compromiso serio, hay un compromiso responsable, y a mí me consta que los funcionarios de todas las entidades que han ido a Caquesa han llegado cada uno, y le decíamos a la ingeniera, doctora, ¿pero para cuándo? Entonces es algo que ella no puede ir a comprometer a su entidad, no la puede comprometer, porque hay unos trámites internos que no pueden pasar por encima de ellos. Por esa razón, yo de la manera más respetuosa no comparto la tesis del señor apoderado en el sentido en que vámonos por cobrarle 50 salarios mínimos legales a cada entidad, cuando esos 50 salarios mínimos legales al municipio de Caquesa se le van a servir para seguir emprendiendo obras de mejoramiento de este proceso. Doctor, lo anterior significa, en relación con lo que decidió el juzgado, que interpone usted algún recurso, es decir, el juzgado ha decidido que dar un término de 10 días para que las entidades expliquen 3 puntos concretos sobre el cumplimiento del fallo, que ya los dijimos, y vencido ese término de 10 días entrará el proceso a despacho para resolver si se impone alguna sanción o se toman otras medidas. Igualmente se ha dicho que dentro de estos 10 días se le solicita referirse al cumplimiento de las medidas cautelares. En consecuencia, sobre esa decisión, ¿usted está interponiendo un recurso o simplemente es una manifestación, constancia, digámoslo así? Yo pienso que dejémoslo a título de constancia, señor juez, porque correcto, en los 10 días que le corresponden vamos a presentarle al despacho fotografías, contratos, convenios que se han venido adelantando, que si no están aquí, vamos a hacer un álbum y se los vamos a presentar para demostrarle que el municipio de Caquesa sí ha cumplido. Correcto. En consecuencia, quedaría así establecido, toda vez que no hay recursos frente a lo así decidido, quedaría
la decisión en firme. Usted me estaba pidiendo el uso de la palabra, doctor. Sí, señor juez. Quisiera que me otorgaran unos minutos para hacerle unas precisiones aquí al despacho y a los presentes. Doctor, si se va a referir a las imputaciones que está haciendo el alcalde, no es necesario que aquí se ventile. Este no es un debate, aquí no estamos en un debate de tipo consejo municipal, no asamblea. Esta es una audiencia de carácter judicial y no hay lugar a ese tipo de confrontaciones. En consecuencia, es mejor que las evitemos para que se mantenga el decoro de la Administración de Justicia en este caso. Y la total independencia, porque la Administración de Justicia en este caso es absolutamente independiente. En consecuencia, el despacho deja así establecida la decisión final en este caso, queda en firme y no siendo otro el objeto de esta diligencia, se da por terminada. Se le solicita a los apoderados de las diferentes entidades permanecer en el recinto para la firma del acta respectiva y queda a su disposición en medio magnético la grabación de esta audiencia para los fines que sean pertinentes. Muchas gracias. Gracias, señor juez.